En este primer artículo tenemos la Asamblea Extraordinaria de Médicos Veterinarios celebrada el 15 de mayo de 2004 en Guárico. Establece el Código Deontológico de la Medicina Veterinaria bajo la ley del mismo ejercicio de la medicina veterinaria, donde se dictará la obligatoriedad del cumplimiento de los siguientes artículos. Tenemos también en el segundo artículo todas las faltas cometidas por el médico veterinario deben ser conocidas y sancionadas por el tribunal del colegio donde este médico veterinario se establezca. En el artículo 3 tenemos que el médico veterinario tiene prohibido emitir informes sobre cualquier paciente sin antes tener exámenes previos, así como también a cualquier producto de origen animal. Tenemos en el artículo 4 que el médico veterinario que se encuentre frente a un caso tratado por otro médico veterinario tiene terminantemente prohibido expresar juicios de valor en cuanto al tratamiento, formas de actuar o enfermedad que presente ese paciente, o también modus operandi del otro médico veterinario. En el artículo 5 tenemos que el médico veterinario está en la obligación de participar en todos los problemas que afecten en la vida nacional. También tenemos que en el artículo 6 los médicos veterinarios están en la obligación de seguir los reglamentos y estatutos establecidos por el Colegio de Médicos Veterinarios donde pertenezcan y participar en el engrandecimiento y el fortalecimiento del mismo. En el artículo 7 tenemos que es obligado para todo los médicos veterinarios, excepto en casos de imposibilidad, la atención profesional para los siguientes casos. En el artículo 5 tenemos que el médico veterinario está en la obligación de participar en todos los problemas que afecten en la vida nacional. También tenemos que en el artículo 6 los médicos veterinarios están en la obligación de seguir los reglamentos y estatutos establecidos por el Colegio de Médicos Veterinarios donde pertenezcan y participar en el engrandecimiento y el fortalecimiento del mismo. En el artículo 7 tenemos que es obligado para todos los médicos veterinarios, excepto en casos de imposibilidad, la atención profesional para los siguientes casos. En el artículo 8 tenemos que el médico veterinario puede dejar de prestar sus servicios cuando, en primer lugar, vea que no será remunerado de manera adecuada sus servicios y prestaciones, cuando no se cumplan las cláusulas de su contrato, cuando no se le proporcione recursos o insumos adecuados para desempeñar bien su labor, también cuando considere que sus competencias físicas y mentales no lo impidan desarrollar su labor, también cuando considere que exista peligro para su integridad física, y por último cuando se presente una oportunidad de un mejor puesto de trabajo donde vea que pueda crecer más profesionalmente y de una remuneración económica mejor. En el artículo 9 tenemos que el médico veterinario debe dejar de prestar sus servicios cuando, en primer lugar, se pretende utilizar sus actos de servicio de manera que afecten contra su integridad física social. También cuando los organismos gremiales se lo prohíban. También cuando se ofrezca desempeñar una actividad donde él no tenga suficiente capacitación o destreza. Y por último, cuando por compromisos ajenos a él no pueda desempeñar sus actividades, como tiempo o distancia. En el artículo 8 tenemos que el médico veterinario puede dejar de prestar sus servicios cuando, en primer lugar, vea que no será remunerado de manera adecuada sus servicios y prestaciones, cuando no se cumplan las cláusulas de su contrato, cuando no se le proporcione recursos o insumos adecuados para desempeñar bien su labor, también cuando considere que sus competencias físicas y mentales no lo impidan desarrollar su labor, también cuando considere que exista peligro para su integridad física, y por último cuando se presente una oportunidad de un mejor puesto de trabajo donde vea que pueda crecer más profesionalmente y de una remuneración económica mejor. En el artículo 9 tenemos que el médico veterinario debe dejar de prestar sus servicios cuando, en primer lugar, se pretende utilizar sus actos de servicio de manera que afecten contra su integridad física social. También cuando los organismos gremiales se lo prohíban. También cuando se ofrezca desempeñar una actividad donde él no tenga suficiente capacitación o destreza. Y por último, cuando por compromisos ajenos a él no pueda desempeñar sus actividades, como tiempo o distancia. En el artículo 10 tenemos que el médico veterinario, de ser reemplazado, deberá otorgar toda la información adecuada para que el siguiente colega que lo vaya a reemplazar pueda iniciar sus actividades de forma adecuada. También tenemos que en el artículo 11
el médico veterinario no debe abandonar sus actividades de manera rotunda y abrupta, y mucho menos si su cese de sus actividades pueda perjudicar a la persona empleadora o al gremio donde él se esté desempeñando. En el artículo 2 tenemos que el médico veterinario no debe certificar sobre situaciones donde no tenga expreso conocimiento. Por último, tenemos que en el artículo 13, cualquier médico veterinario que ha sido destituido de sus labores o reemplazado sin previo aviso o sin justificación puede alegar al colegio de médico veterinario donde él pertenezca con todos los recaudos que él considere para el establecimiento y el estudio de este caso. Capítulo 2 de la oferta profesional. Artículo 14. Cada médico veterinario podrá ofrecer sus servicios de diferentes modos. En la primera parte están todos los medios escritos como prensa escrita, libros, récipes. También enfoca los medios electrónicos, avisos exteriores colocados por instituciones o en las clínicas. También enfoca las tarjetas de presentación. También puede ser placas colocadas en las entradas de clínicas o del domicilio. Todos estos medios deben de llevar nombres y apellidos, debe de incluir los códigos de registro como en el Ministerio de Salud y en el colegio correspondiente. También debe incluir los horarios que maneje el médico veterinario y debe de llevar la especialidad si la posee. Todos los medios que se presenten deben ser revisados previamente por el colegio en el que corresponda y van a ser revisados a través de bocetos. En la parte 2 están los medios como radio, televisión, proyecciones cinematográficas, también medios de publicidad externas como vallas y murales, y cualquier otro medio diferente a los antes indicados. Igual a lo anterior, todos deben ser presentados al colegio correspondiente para que sean revisados y avalados. En caso de existir alguna especialidad, debe estar debidamente consignada en el colegio correspondiente. Artículo 15. Los consultorios y clínicas de médicos veterinarios no podrán usar denominaciones comerciales y solo deberán ser reconocidas o distinguidas mediante el uso de nombres propios del profesional o profesionales que ejerzan en él, y también haciendo referencia a las especialidades que tengan. En el artículo 16 se explica que la Asamblea de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios determinará la mensura y los demás requisitos que deben de llevar los medios de presentación señalados en el artículo 14. Artículo 15. Los consultorios y clínicas de médicos veterinarios no podrán usar denominaciones comerciales y solo deberán ser reconocidas o distinguidas mediante el uso de nombres propios del profesional o profesionales que ejerzan en él, y también haciendo referencia a las especialidades que tengan. En el artículo 16 se explica que la Asamblea de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios determinará la mensura y los demás requisitos que deben de llevar los medios de presentación señalados en el artículo 14. Artículo 17. Es contrario a la ética profesional del médico veterinario hacer oferta de las siguientes formas. La primera sería publicidad encaminada a atraer la atención del público con la acción profesional, con excepción de avisos en la prensa certificados previamente por el Colegio de Médicos Veterinarios. La número 2 serían ofertas que prometan la prestación de servicios gratuitos o que en ellos explícita o implícitamente se mencionen costos de honorarios profesionales. El número 3 sería los que por su particular redacción o ambigüedad lleven a error o confusión del título o especialidad del anunciante. El número 4 sería los que mencionen, bien sea uno o más avisos, diversas ramas o especialidades de las ciencias veterinarias que no estén debidamente consignadas en el Colegio de Médicos Veterinarios
o que en las ramas entre sí no tengan relación. El número 5 sería aquellos que busquen llamar la atención, indicando que se poseen tratamientos o procedimientos en modo de secreto o exclusivo, o que favorezca o desacredite las acciones de un producto o algún material. El número 6 serían los que involucren con fin de atraer clientela la aplicación de nuevos sistemas, medios de diagnóstico, procedimientos que aún están en discusión y que aún no tienen una eficacia aprobada o definida al 100% por medio de una institución oficial o científica. El número 7 serían los que impliquen tarjetas públicas o alguna otra forma de agradecimiento a los propietarios. El número 8 serían los repartidos en forma de volantes o tarjetas. El número 9 serían los que, aun cuando no infrinja ninguno de los mencionados anteriormente, sean expuestos en lugares inadecuados o sitios que comprometan la seriedad de la profesión. Artículo 18. Todo médico veterinario podrá dar declaraciones en cualquier medio de comunicación social, siempre y cuando no sea con fines de propaganda personal o comercial, tampoco que vaya a originar alarma o que confunda la opinión pública, o que ofenda a la dignidad de alguna persona. Artículo 19. Todo médico veterinario podrá hacer publicaciones en cualquier medio de comunicación social contando sus experiencias profesionales, con previa aprobación del colegio respectivo. Capítulo 5 de los lugares donde se presentan servicios profesionales. Artículo 36. Todo médico veterinario debidamente colegiado podrá presentar sus servicios profesionales en 1. La administración pública o privada. Se entiende como tal donde se presenten los servicios profesionales en diferentes actividades específicas bajo políticas y normas de procedimientos establecidas por el organismo del Estado o privado donde se ejerza. 2. Actividades privadas, entendiéndose por tales los servicios profesionales que preste el médico veterinario sobre cualquier actividad profesional fuera de los lugares señalados en los demás aparte de este artículo. 3. Hospitales, entendiéndose por esto los establecimientos públicos, generalmente gubernamentales o mixtos, destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza. Estos cuentan con la asistencia de varios médicos veterinarios, personal auxiliar y administrativo. Cuentan con los siguientes servicios: emergencia, las 24 horas del día, consulta médica, laboratorio, radiología, hospitalización, cirugía general y especializada, además de áreas de hospitalización distintas y separadas para aquellos donde se manejen enfermedades no contagiosas e infectocontagiosas, así como de hospedaje y rehabilitación. 4. Clínicas. Se entiende como tal los establecimientos sanitarios generalmente privados, donde se diagnostica y tratan enfermedades de pacientes que puede estar ingresado o ser atendidos de forma ambulatoria. Cuentan con la asistencia de varios médicos veterinarios asistidos por personal auxiliar y administrativo. Están en capacidad de prestar los servicios de emergencia las 24 horas del día.
consulta médica, laboratorio, radiología, hospitalización y cirugía general y especializada, además de áreas de hospitalización distintas y separadas para aquellas donde se manejen enfermedades no contagiosas e infectocontagiosas, así como de hospedaje y rehabilitación. Consultorios, entendiéndose como tal los lugares donde uno o varios médicos veterinarios, asistidos o no por personal administrativo o auxiliar, presenten sus servicios médicos en consulta externa y cirugía menor. 6. Empresas de servicio. Se entiende como tal los equipos de trabajo de médicos veterinarios o interdisciplinarios, donde se presenten servicios de asesoramiento y de actividades profesionales en general, asistidos o no por personal administrativo o auxiliar para el desempeño de sus funciones. Capítulo 5 de los lugares donde se presentan servicios profesionales. Artículo 37. Las unidades de servicio médicos veterinarios, hospitales, clínicas y consultorios deben ser ubicados en lugares acordes con la profesión. Asimismo, deben estar presentables e higiénicas con equipos inmobiliarios en condiciones ajustadas a la normativa vigente al respecto y que mantengan en alto el prestigio profesional. Capítulo 5 de los lugares donde se presentan servicios profesionales. Artículo 38. Ningún médico veterinario podrá establecer en su consultorio o clínica actividades que por su naturaleza comercial o industrial puedan crear confusiones en cuanto al ejercicio profesional. Capítulo 5 de los lugares donde se presenten servicios profesionales. Artículo 39. El médico veterinario que lo desee podrá exhibir en su clínica o consultorio sus títulos, diplomas, constancia de cursos realizados, menciones honoríficas, etc., siempre y cuando estén debidamente consignados con su colegio respectivo. Capítulo 3 del Código Deontológico del Médico Veterinario. Artículo 20. La conducta del médico veterinario debe ajustarse siempre y por encima de cualquier otra consideración a normas de ética, dignidad, honradez, seriedad y respeto. El artículo 21 nos indica que todo médico veterinario que ejerza la profesión debe actuar con sensibilidad social, poniendo su formación humanística y profesional al servicio de la ciencia, al desarrollo de la industria y producción pecuaria del país, al mejoramiento de la sanidad animal, a la protección de la salud pública, al perfeccionamiento de la formación personal, a la profundización de la investigación, al fomento del espíritu de unión entre médicos veterinarios y los demás gremios afines. Artículo 22. El médico veterinario que se dedica a impartir sus conocimientos científicos está en el deber de actualizar sus conocimientos, observando las normas pedagógicas más elementales que garanticen al aprendiz la captación de esos recursos científicos para su formación profesional. Artículo 23. Todo médico veterinario debe procurar su afiliación a alguna sociedad científica que le permita la obtención, difusión o profundización de nuevos conocimientos. Artículo 24. Ningún médico veterinario debe ocultar los logros alcanzados durante el ejercicio profesional que puedan ser útiles para la ciencia veterinaria, la ciencia en general y la sociedad. El artículo 25 nos habla sobre las acciones contrarias a la honradez profesional, entre las cuales les puedo nombrar: tratar de suplantar a otro médico veterinario luego de que éste haya sido considerado y elegido definitivamente para ocupar un cargo; desacreditar directa o indirectamente la profesión, cargo o empresa de otro médico veterinario. Artículo 26. Todo médico veterinario tiene la obligación de combatir el empirismo y el ejercicio ilegal de la profesión, denunciándolos ante su respectivo colegio o delegación. Artículo 27.
El médico veterinario no debe causarle a un animal ningún tipo de dolor o lesión innecesaria o utilizarlos con fines distintos de los que le han sido encomendados. Artículo 28. Todo médico veterinario que tenga conocimiento de violaciones de las normas de ética está en la obligación de denunciar al infractor ante el tribunal disciplinario del colegio o delegación respectiva. Artículo 29. La aceptación o el compromiso a participar en actividades propias del gremio son de obligatorio cumplimiento para el médico veterinario. Artículo 30. El médico veterinario no podrá condicionar la aptitud gremialista a sus intereses personales o a la de cualquier otra organización diferente al gremio veterinario. Artículo 31. Ningún médico veterinario puede propiciar, organizar o estimular dentro del gremio organizaciones, grupos, asociaciones y fracciones de carácter religioso o político o de aquellas otras que, siendo ajenas al gremio, puedan comprometer los fines de nuestra institución. Artículo 32. Ningún médico veterinario podrá utilizar el nombre del gremio en actividades de organismos, asociaciones u organizaciones extragremiales sin que dicho colegio lo haya designado y autorizado por escrito como representante del mismo. Artículo 33. En relación a los asuntos internos de interés propios del gremio, los médicos veterinarios se abstendrán de dar declaraciones a la prensa, radio, televisión u otros medios, así como de adquirir compromisos que obliguen al gremio. La honestidad como valor. La honestidad es la cualidad de la persona honesta, un adjetivo con significados como recto, probo, razonable, justo o decoroso, según detalla el diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, consiste en comunicarse y comportarse con franqueza, de forma razonable y tratando de ser correcta. Asimismo, la honestidad es una manera de actuar que suele ir de la mano con los valores intrínsecos de las personas honestas. Por otro lado, cabe destacar que para considerar que una persona es honesta íntegramente, sus pensamientos y sentimientos deben ir en concordancia con sus acciones. Y también sería normal que sus valores se encuentren acorde con las normas de su comunidad. Además, la honestidad es considerada como un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la honestidad, la confianza y, por supuesto, en el respeto mutuo, algo que es muy positivo para la salud mental. Características de las personas honestas según el autor Mario Arrimada. Las personas honestas normalmente suelen mostrar confianza en los demás, siendo además estas personas confiables. Utilizan un lenguaje directo normalmente al expresarse de forma clara y sin rodeos. Las personas honestas suelen comportarse de manera coherente con los que expresan y sobre todo con sus valores. Las personas honestas suelen gozar de buena autoestima y normalmente tienen bastante autoconfianza. El Código Deontológico de la Medicina Veterinaria, en su capítulo 6, artículo 40, se refiere a los honorarios profesionales del médico veterinario y cómo puede obtenerlos. Se obtienen por servicios prestados en hospitales, en clínicas, en consultorios y derivados de la actividad privada. Estos deben ser fijados por el Colegio de Médicos Veterinarios respectivo. El artículo también habla de los honorarios derivados de la prestación de servicios en la administración pública o privada. Estos deben ajustarse a los contratos establecidos al respecto. El estrés. El estrés se percibe como la respuesta psicológica o fisiológica de un individuo frente a estresores internos o externos. El estrés laboral se presenta cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Se presenta cuando la persona percibe que no consta con las herramientas adecuadas para enfrentarse a la situación laboral y se presenta una situación de estrés. Tipos de estrés. El primero va a ser el eustrés, o también conocido como estrés bueno. Este es necesario en nuestra vida cotidiana
y ejerce una acción de protección en el organismo. Gracias a él podemos progresar en los distintos aspectos de nuestra vida. El otro tipo de estrés que existe es el distrés, o también conocido como estrés negativo. Se produce por una excesiva reacción al estrés, que se manifiesta en una demanda muy intensa o prolongada de actividad. Este va a tener consecuencias negativas y puede afectar física y psicológicamente, ya que hay un exceso de energía que se produce. Los diferentes estresores que se pueden conseguir en el ambiente laboral los van a ver de varios tipos. Los primeros serán los relacionados con el ambiente físico, como la iluminación, el ruido, la temperatura. Los ambientes contaminados también sería otro. Otro tipo de estresores van a ser los relacionados con el contenido de la tarea, como la carga mental que genere la misma y el control que se tenga o no sobre la tarea a realizar. Los estresores relacionados a la organización pueden ser el conflicto y ambigüedad del rol, también puede ser la jornada de trabajo en sí, las relaciones interpersonales que se tengan en el trabajo y la promoción y desarrollo de la carrera profesional. Ahora hablemos un poco de lo que serían las características de los estresados o los síntomas del estrés laboral. El estrés laboral puede manifestarse en nuestro cuerpo de diversas formas. Síntomas físicos: dolores y molestias, dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda, y dolores estomacales, alteración del sueño, dificultad para poder conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes o sensación de no descansar lo suficiente, fatiga y agotamiento, sensación de cansancio constante, incluso después de un buen descanso, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida o aumento del apetito, antojos de alimentos poco saludables. Por otro lado, tenemos los síntomas emocionales. El estrés laboral también afecta nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Ansiedad y nerviosismo, sensación de preocupación constante, dificultad para relajarse, irritabilidad y frustración y reacciones demasiado exageradas ante situaciones cotidianas, dificultad para mantener la calma, tristeza y apatía, pérdida del interés en las actividades que antes disfrutabas, sentimiento de vacío, aislamiento social, tendencia a evitar a las personas y a las actividades sociales. El estrés también puede causar síntomas cognitivos. El estrés puede afectar nuestra capacidad de pensar y concentrarnos. Dificultad para concentrarse, problemas para prestar atención, olvidos frecuentes, dificultad para tomar decisiones, esa sensación de indecisión sobre análisis de las situaciones, pensamientos negativos, rumiación sobre problemas y preocupaciones, y sin duda alguna causa síntomas conductuales. Los cambios en nuestro comportamiento también pueden ser una señal de estrés. Consumo excesivo de sustancias como el alcohol, tabaco, drogas, como mecanismo de escape, cambios de los hábitos alimenticios, comer en exceso o saltarse comidas, aumento de la impulsividad y tomar decisiones apresuradas sin pensar las consecuencias. Síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Este hace referencia a la cronificación del estrés laboral, el cual se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y puede afectar la personalidad y autoestima del trabajador. Este es un proceso en el que progresivamente el trabajador
sufre una pérdida de interés hacia sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral. Puede darse en cualquier ocupación. Según la OSHA, en sus orígenes, el síndrome del trabajador quemado fue identificado con mayor medida en aquellas profesiones que están relacionadas con la atención al público y clientes, denominado también exposición social. Sin embargo, puede darse en cualquier ocupación. Hay un mayor riesgo de padecer el síndrome del burnout cuando existe una gran discrepancia entre las expectativas laborales del trabajador y la realidad a la cual se enfrenta día a día. También cuando existe un ambiente laboral con exceso de tensión o con una relación laboral manifiestamente conflictiva. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del burnout? Entre los principales síntomas nos encontramos con el agotamiento físico y mental generalizado. Los trabajadores pierden energía en todos los niveles de salud. Algunas señales del agotamiento físico son la fatiga crónica, el aumento de peso o la pérdida del apetito. También se puede reflejar con la aparición de alteraciones psicosomáticas como dolores muscular, migrañas. También se puede mostrar como problemas gastrointestinales o, en el caso de las mujeres, desregularización de su ciclo menstrual. Algunas señales del agotamiento mental son el estrés y la ansiedad. Estos son los principales protagonistas que anteceden al síndrome del trabajador quemado, pues este se alimenta de ambos. El segundo síntoma es la despersonalización y el cinismo. El burnout causa un cambio en el comportamiento del trabajador que lo sufre. Este muestra una actitud de indiferencia y desapego, lo que muestra claramente su falta de compromiso hacia el trabajo. Como tercer síntoma tenemos el descenso en la productividad y la desmotivación. Los dos puntos anteriores derivan en una bajada de la productividad laboral y en una desilencia generalizada que nace de la dificultad para concentrarse. Todo ello forma parte de un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente. ¿Cómo hacer frente al síndrome del burnout? Como bien sabemos, el síndrome del trabajador quemado es fruto de distintas causas. Suele brotar cuando coinciden factores de riesgo personal, como por ejemplo, falta de tolerancia a la frustración, exposición de estrés o circunstancias vitales estresantes, como por ejemplo, cuidar a un enfermo o enfermedades crónicas, entre otras. Y aquellos relacionados con la organización, como por ejemplo, ambientes laboral complicados, falla en el liderazgo de la empresa, entre otros. Las medidas preventivas para hacer frente al síndrome del burnout son similares a aquellas necesarias para manejar una situación de estrés laboral. Para conseguir revertir una situación del trabajador quemado es crucial identificar y modificar las condiciones de trabajo que lo han provocado. Y en caso de ser prolongada, puede ser necesario una reubicación del trabajador, un asesoramiento psicológico o un acompañamiento en el puesto para rectificar los hábitos adquiridos. Las estrategias que se utilizan para combatir el estrés laboral se pueden aplicar desde el ámbito personal, donde cada persona toma un rol activo en la minimización de los factores que lo estresan en el trabajo. Además, desde el ámbito empresarial, donde cada empresa se encarga de realizar intervenciones en aquellos factores que influyen en el aumento del estrés en sus empleados. Desde el ámbito personal, la estrategia más importante es el cuidado de nuestros hábitos, sea descansar bien, tener una dieta balanceada, dormir lo suficiente, realizar actividad física, tener una actividad que nos relaje, además de evitar las sustancias como el alcohol, las drogas, etc. Otra estrategia es la de marcar límites temporales en relación a tu trabajo, por ejemplo, tomando pequeños descansos durante la jornada laboral.
marcarte objetivos realistas y alcanzables, mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Con esto no solo tu rendimiento no va a disminuir, sino que además el desgaste psicológico y físico será menor. Una de las estrategias más importantes es fomentar las relaciones sociales en tu trabajo. Busca un tono positivo en tus relaciones sociales. Evita las conversaciones con un tono destructivo acerca del trabajo. Haz un buen uso del sentido del humor. Encuéntrale sentido a lo que haces. Piensa que tu trabajo vale y tiene sentido. Evita llevarte trabajo a casa y hablar de problemas del trabajo en tu vida personal. Invierte tu energía personal en otras facetas de tu vida una vez sales del trabajo. Dentro del ámbito empresarial, las estrategias para el combate del estrés laboral pueden estar incluidas en un programa de control y prevención del estrés laboral en los empleados. Dichos programas comprenden la identificación de aspectos estresantes y la elaboración de intervenciones estratégicas que permitan reducir o eliminar las causas de estrés.